va? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos esta tarde de miércoles desde nuestras instalaciones aquí en Ciudad Universitaria. Hoy que tenemos mucha información que esperamos sea de su interés y también de utilidad. Comenzaremos hablando sobre la Feria del Libro que inició allá en la FES Acatlán. Además, Jacobo Dayan reflexiona sobre la situación que atraviesan a propósito de este mes las madres buscadoras de los desaparecidos, de los miles de desaparecidos que hay en nuestro país. Y también en la entrevista platicaremos sobre una iniciativa universitaria que ha crecido de forma importante durante los últimos meses y se trata de Espora, espacio de orientación y atención psicológica de nuestra universidad. Quédense con nosotros durante los próximos minutos. El espacio de orientación y atención psicológica de nuestra universidad, Espora Psicológica, surgió en el 2011 con el interés de brindar apoyo, orientación y acompañamiento a la comunidad universitaria, llegando en el 2025 a más de 40,000 personas atendidas y más de 30 sedes. Y bueno, para hablar de este programa que promueve el bienestar emocional y la salud mental de los estudiantes, saludamos enseguida a la doctora Rosa María Ramírez de Garay, quien pertenece a la Facultad de Psicología y además es terapeuta de esta Espora Psicológica. ¿Cómo estás, doctora? Bienvenida. Hola, muy bien, muchas gracias. Pues un gusto que estés aquí con nosotros. Vamos a hablar del crecimiento, pero lo más importante, hablemos de los objetivos, de cómo se creó y cómo, qué es lo que busca, digamos, este programa de acompañamiento Espora. Bien, se creó en 2011, inició en la Facultad de Ciencias y el motivo fue que la directora de ese entonces se dio cuenta de que había muy bajos niveles de titulación en su facultad y quiso establecer acciones y a partir de ir investigando dio cuenta que era necesaria la atención a la salud mental, es decir, que el rezago educativo y la falta de titulación tenía que ver con afectaciones y dificultades emocionales o en términos de salud mental del alumnado, y entonces fue así que pidió la colaboración de el maestro Vicente Zarco Torres y la doctora Berta Blum Greenberg para crear un programa piloto en ese momento que pudiera atender al alumnado específicamente de la Facultad de Ciencias. Este programa se creó, es justamente lo que ahora conocemos como Espora Psicológica. Empezó a dar resultados y empezó a crecer y también lo fueron comenzando a solicitar de otras facultades, un poco en relación con el rezago también y con la cuestión de elevar el nivel académico, pero sobre todo poder dar una posibilidad gratuita de atención a la salud mental para el alumnado de la UNAM. Todo esto que nos dices es por supuesto importante y es necesario en todo momento, pero me parece importante resaltar en el momento en el que surgió, es decir 2011, cuando quizás no era tan evidente que estas cuestiones, estas afectaciones emocionales tuvieran un impacto directo en el desarrollo de la comunidad estudiantil, que es la prioridad de esta casa de estudios. ¿Cómo se identifica y cómo es que se empiezan a crear programas? No sé si decirlo así, si es personalizado, porque lo que sucede es que estos programas están en cada una de las instancias de nuestra universidad. Así es. Sí, el programa de Espora está en cada una de las facultades en las que tenemos sede y también en cada una de las prepas y CCHs en los cuales ahora tenemos sedes también desde septiembre del año pasado. Y bueno, yo creo que ha sido parte de un cierto crecimiento en la conciencia que tenemos alrededor de la importancia de atender a la salud mental, ¿no? La UNAM ya tenía desde antes distintos programas para atender la salud de universitarias y universitarios, pero no había uno específico para salud mental y así surge Espora también, que tiene además la particularidad de que, aparte de ser gratuito, como ya mencionaba, no son estudiantes quienes están atendiendo, que esos programas ya existían también, ¿no? En la Facultad de Psicología eran estudiantes en formación atendiendo a otros estudiantes. Acá estamos hablando ya de profesionales con nivel maestría, capacitados y entrenados en la psicoterapia para poder atender a nuestra comunidad. Claro, esto es importante porque fue la primera vez de muchas cosas en este programa Espora. Cuéntanos cómo está conformado, digamos, el programa de atención, cómo se da este acercamiento y este seguimiento con la comunidad estudiantil.
Claro, las personas se acercan a nosotros y nosotras, puede ser que directamente lleguen a nuestros consultorios en las sedes a pedir informes, o bien que envíen un correo, o bien que nos contacten por medio del sitio web. A partir de eso, nosotros les pedimos algunos datos para registrarles en nuestro servicio y tenemos una lista de espera, a veces es más grande, a veces es más pequeña, pero bueno, en eso vale la pena decir que todo servicio de salud mental tiene una lista de espera generalmente enorme, porque son servicios muy demandados y todavía muy escasos en nuestro país. Y además a largo plazo, eso es importante decirlo, Sí, no se trata de una consulta o de un primer acercamiento y de identificar qué es lo que nos está haciendo ruido en muchos sentidos, sino de darle seguimiento y justo de atender, y en este sentido es importante porque con esta profesionalización es ustedes lo que atienden. Cuéntenos de las sesiones y cómo trabajan. Así es, exacto. Y entonces, bueno, una vez que tenemos ese primer contacto, citamos a los pacientes. Tenemos 2 primeras sesiones de entrevista con ellos para evaluar un poco cuál es la problemática, cuál es la situación que están atravesando y el grado de riesgo, porque también recibimos pacientes con mucho riesgo, sobre todo riesgo suicida, que tenemos que atender lo más inmediatamente posible. Y a partir de esta primera valoración tenemos 12 sesiones ya de trabajo psicoterapéutico en el cual vamos trabajando sobre el malestar que están presentando los pacientes, pero también, y muy importante, sobre las causas que subyacen a ese malestar, ¿no? A veces llegan pacientes que nos dicen, bueno, es que yo estoy muy ansiosa por la escuela, porque vienen los exámenes finales. Pero cuando empezamos a explorar y a escarbar un poco más en la situación, nos damos cuenta de que esa ansiedad ha estado ahí desde mucho más atrás. Antes de los exámenes. Exacto, antes de los exámenes, a veces hasta antes de la universidad, ¿no? De hecho, la gran mayoría de los malestares y padecimientos de salud mental se desencadenan en la adolescencia, entonces generalmente lo rastreamos allá, a veces hasta la infancia, y podemos entonces atender a las causas más profundas de lo que está ocurriendo y no solo al síntoma del momento. Claro, y en este sentido es muy importante este crecimiento, esta apertura que tuvieron o que han tenido a lo largo de este ciclo escolar con la atención a nivel bachillerato de nuestra universidad. ¿Cómo ha sido este acercamiento? Porque tiene que ver también con, pues eso, con la edad y con quizás la menos conciencia o menos responsabilidad de cuando sí necesitamos una ayuda psicológica. ¿Cómo se da en estos ambientes y en estos niveles, doctor? Sí, pues ha sido muy interesante y también muy trágico en cierta forma, porque nos encontramos con unos niveles de ideación suicida y riesgo suicida muy, muy, muy importantes. Que nos damos cuenta que no han sido suficientemente atendidos, no solo por supuesto a nivel universitario, a nivel país, a nivel familiar, ¿no? Pero efectivamente tener este primer acercamiento a su salud mental, a un cuidado de su salud mental, ayuda mucho para que estos síntomas no se sigan agravando a lo largo del tiempo. Hay de hecho un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública que menciona que de la aparición de los primeros síntomas de malestar psicológico a la primera atención de salud mental suelen pasar 14 años en promedio, ¿no? Okay. Al estar nosotros atendiendo a personas que están en este nivel de CCHs y preparatorias, estamos reduciendo muchísimo esa brecha. No significa que con esa atención ya se resuelvan todos sus problemas, muchas veces no, muchas veces hay que seguir en otros espacios buscando este tipo de atención psicológica, pero ya tienen un primer acercamiento, ya saben de qué se trata, ya saben cómo buscarlo, ya saben dónde buscarlo, ya empiezan a tener cierta noción sobre qué es lo que les genera malestar. Entonces, me parece que es muy importante esta atención temprana para crear incluso una cultura de la atención a la salud mental y para reducir esta brecha de tiempo en el que los síntomas se van agravando, que haya una atención más oportuna. Claro, en este sentido de la atención oportuna, ¿qué es lo que tendríamos que saber? ¿Cuándo es necesario acudir y buscar una ayuda psicológica? Y no sé qué tan común sea que tú mismo seas consciente de que lo necesitas o qué tan frecuente es también que alguien te oriente para buscar esa ayuda psicológica. Claro.
Mira, yo creo que todos y todas podemos buscar atención psicológica, aunque no estemos sintiendo un malestar que nos rebase. Porque al final buscar atención psicológica tiene que ver con preguntarse cosas acerca de uno mismo y entender un poco mejor cómo uno se va posicionando frente a distintas situaciones y dificultades en la vida, ¿no? Y eso en cualquier momento uno se lo puede preguntar y es muy importante, tiene que ver también con un fortalecimiento y crecimiento del sujeto. Pero, bueno, no todo el mundo tiene la posibilidad o no todo el mundo tiene el interés en cualquier momento. Yo diría, cuando hay un nivel de malestar que ya nos empieza a rebasar, que ya empieza a ser constante, ya no es transitorio y que empieza a interferir con nuestras actividades cotidianas y con nuestra posibilidad de sentir satisfacción y alegría frente a distintas situaciones, ahí ya no es opcional, ¿no? Ahí ya hay una necesidad importante de atender lo más pronto posible qué es lo que está pasando. Y digo lo más pronto posible también porque a veces se empiezan a formar, por ejemplo, cuadros depresivos, no nos damos cuenta y en 5 años ya estamos en una depresión súper profunda, ya nos endeudamos, ya perdimos vínculos, ya quebramos relaciones. Entonces, tiene que ver con prevenir que eso vaya avanzando y vaya teniendo cada vez más consecuencias en nuestra vida. Cuéntanos sobre esto. Has hablado de depresión, has hablado de pensamientos suicidas. ¿Cuáles son las condiciones más comunes, más frecuentes que se atienden en Espora? En general, en el país, los 2 padecimientos más frecuentes son ansiedad y depresión. Y en efecto, son los 2 que más vemos en Espora también, ¿no? La mayoría de nuestros pacientes acuden por algún malestar relacionado con esto, pero no es lo único que atendemos. También hay veces que nos llegan chicos o chicas que comenzamos a atender y que nosotros vamos detectando otro tipo de padecimientos más severos, como padecimientos de trastornos de personalidad, como el trastorno límite, o incluso trastornos psicóticos también nos llegan a tocar. Y son chicos que que es su primer acercamiento. Entonces, a partir de ese acercamiento detectamos, enviamos también a psiquiatría para que tengan los 2 procesos, tanto psiquiátrico como psicológico, y generalmente ya salen de psiquiatría con un diagnóstico, ¿no? Y eso por lo menos les hace ya tener conciencia de lo que les está ocurriendo y que será algo que tengan que seguir atendiendo a largo plazo. Dijiste algo muy importante que tiene que ver con el buscar ayuda, aunque no lo creamos necesario. Siempre es buen momento para empezar porque de lo que se trata es de prevenir. Es cierto que me parece se ha ganado durante los últimos años mucho terreno en el sentido de hablar de salud mental, de atender, de hablar de estas ayudas que se dan en muchos entornos y por supuesto en nuestra universidad, pero me parece también que hay cosas o muchas preguntas más que van surgiendo. Hablábamos de atención psicológica y ahora hablamos de bienestar emocional, pero de bienestar psicológico. ¿Cómo lo entiendes o cómo se entiende hoy en día desde nuestra universidad, pues atendiendo este bienestar integral de la comunidad estudiantil en particular? Fíjate que justamente estaba revisando un dato que me parece muy importante, que es más de la mitad de la comunidad universitaria estudiantil tiene ingresos familiares menores a 2 salarios mínimos, ¿no? Entonces, a veces perdemos de vista que estamos trabajando en la UNAM, tanto comunidad universitaria como de prepas y CCHs, con muchas familias de escasos recursos todavía, ¿no? Y estas familias a veces no tienen acceso a cosas que solamente les puede brindar acceso a la universidad. La universidad me parece que lo que va brindando a su alumnado es una formación integral, o por lo menos así eso tendría que apuntar, ¿no? Por eso tenemos servicios médicos, deportivos, psicológicos, de todo tipo. Parte de esa formación integral es el bienestar psicológico, ¿no? Es que puedan tener cierta atención y que podamos también atender ciertas crisis, porque claro, está quien dice
me voy empezando a sentir mal, bueno, yo creo que voy a pedir atención psicológica, pero también hay quien llega en crisis, claro, y en crisis que a veces los ponen en verdadero riesgo, ¿no? Entonces necesitamos a personas expertas pudiendo atender esas crisis para que no acaben en desenlaces pues fatales. Pues como ustedes lo saben y lo hacen desde hace más de una década, hay muchísimo más que hablar sobre la salud mental, sobre este bienestar psicológico e integral de las personas, pero cuéntanos para terminar, ¿cuáles son esos méritos, esas cualidades que definen a Espora y cómo tener acceso a este servicio gratuito de nuestra universidad, de nuestra universidad, que como bien dices, muchas veces lo damos por hecho, lo olvidamos y no somos conscientes de la situación y del entorno en el que crecemos, que tiene que ver con las causas a las que te referías? Claro. Yo creo que es una pregunta muy amplia, creo que hay varias cosas. Una de ellas, como ya mencionaba, todos son profesionales, altamente calificados para la atención y con experiencia clínica. Número 2, es gratuito para el estudiantado, que eso es muy importante. Número 3, nosotros llamamos atención a un proceso psicoterapéutico. No en todos los programas hay procesos psicoterapéuticos. A veces solo se atiende la emergencia o solo se dan ciertas entrevistas y un diagnóstico o 4 o 5 sesiones grupales, por ejemplo. No, nosotros llevamos a cabo un proceso psicoterapéutico breve, sí, de 14 sesiones, pero digamos completo. Y después de eso, cuando es necesario, canalizamos. No dejamos a los pacientes sueltos, ¿no? Sino que buscamos que queden en algún lugar donde puedan seguir trabajando. Perdón que te interrumpa, ¿cuál es un poquito el ciclo, en pocas palabras, de este proceso psicoterapéutico? Mira, comenzamos con las 2 sesiones de entrevista y luego tenemos 12 sesiones de psicoterapia. Generalmente estas sesiones varían de paciente en paciente, que esa es, diría yo, otra de las cualidades, ¿no? No tenemos un proceso estandarizado para todos, sino que lo vamos construyendo de acuerdo a las necesidades de cada paciente. Pero en términos generales lo que ocurre es que el paciente va hablando y pensando y juntos podemos ir entendiendo cuáles son las causas más profundas de su malestar y cómo puede posicionarse de distintas formas frente a eso que le sucede. Y después vamos cerrando ya el proceso con un poco más de herramientas o puntualizando, ¿no? Un poco de los hallazgos que tuvimos sobre ese proceso, de las herramientas que se puede llevar y de qué es necesario para seguir atendiendo su salud mental. Estas herramientas, estos pequeños tips. Y ahora sí, para terminar, ¿dónde y cuándo acudir a Espora Psicológica de nuestra universidad? Claro, todos y todas pueden acudir en las sedes en las que tenemos el programa de Espora Psicológica, porque bueno, este programa trabaja con facultades y con prepas y CCHs que nos lo solicitan, ¿no? En prepas y CCHs estamos en todos. En facultades estamos en algunas, entonces lo que ustedes pueden hacer es entrar a la página, al sitio web de Espora. Ahora lo tenemos en pantalla. Ok, perfecto. espora.unam.mx y ahí les van a aparecer todos los lugares donde tenemos sede y les van a aparecer el correo electrónico. Entonces ustedes pueden escribir, solicitar su cita o incluso si tienen alguna consulta, si en su facultad no hay sede, pueden escribir al correo general y nosotros podemos orientarles con especialistas. Para tener esta atención que inició en el 2011 como una alternativa para disminuir el rezago escolar y con el paso de los años, me parece, va llegando a una comunidad más amplia y en momentos más tempranos, que es lo que se buscaría en términos de prevención y de atención a problemáticas graves, importantes que tenemos hoy en día, como son la depresión, la ansiedad y comportamiento o pensamientos suicidas, de lo cual tendremos que seguir platicando en otros momentos. Muchísimas gracias, Rosa María Ramírez de Garay, terapeuta e integrante de la Facultad de Psicología de nuestra universidad. Gracias por estos minutos y por toda esta información. Muchas gracias. Gracias, doctora. Y bueno, ahora les platico que este miércoles dio inicio también la primera Feria del Libro de la FES Acatlán, Entre Letras y Cañas, que concluye el 22 de mayo en el corredor multidisciplinario de esta entidad universitaria. Se trata de un espacio donde, además de la venta de libros, se ha organizado un programa artístico y cultural que incluye talleres, charlas, música, danza, lecturas en lenguas originarias, conferencias y cuentacuentos. Aprovechen pues esta invitación a disfrutar de la lectura y también de la diversidad desde el corazón del campus Acatlán.
El mes de mayo se ha vuelto también un grito de lucha y empatía hacia las madres buscadoras y las familias que ante la falta de justicia se han volcado a las calles para buscar a sus desaparecidos y también contar sus historias. Jacobo Dayan profundiza sobre este fenómeno. ¿Qué tal? Como cada 10 de mayo desde hace 13 años, diversos colectivos de madres buscadoras marcharon en la Ciudad de México, así como en otras ciudades del país. De nuevo nos recordaron este brutal pendiente de la situación de gran violencia e impunidad en nuestro país, con un acompañamiento muy mínimo. La sociedad no ha abrazado, las instituciones no han abrazado, el gobierno no ha abrazado a las víctimas de este país. En un comunicado posterior a la marcha, decenas y decenas de colectivos de familiares de búsqueda manifestaron su rechazo a la simulación de las políticas públicas para atender y contener la violencia. Nos recuerdan que han sido ellas, el esfuerzo de ellas, el trabajo de ellas, de estos colectivos, lo que dio pie a la Ley General de Víctimas, a la Ley General en materia de desaparición forzada, a los mecanismos de identificación forense hoy desmantelados, a los protocolos de búsqueda, a la creación de política pública federal y estatal. Es decir, ha sido su esfuerzo en las últimas 2 décadas lo que ha hecho los pocos avances que han habido en distintos gobiernos. Terminan diciendo que más allá de la apertura para hacer mesas de trabajo por el actual gobierno, los colectivos confían en la asistencia internacional y lo que solicitan es que a través de el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, que en semanas próximas o meses próximos emitirá su resolución, si es que envía la situación de México a la Asamblea General de la ONU, para que se cree un mecanismo extraordinario de verdad y justicia con acompañamiento internacional. Las reformas al Poder Judicial no generarán cambios en materia de justicia, más bien lo empeorarán. No hay cambios a las fiscalías, no hay cambios a las policías, no hay cambios a los servicios periciales. Los colectivos nos recuerdan una vez más que México requiere apoyo internacional en materia de verdad y justicia. Muchas gracias. Las principales instituciones de educación pública del país crean acuerdos para dar la bienvenida a las nuevas generaciones que deseen ingresar a la UNAM y al Poli. Los detalles en UNAM Global TV. Es un aproximado de 57,000 lugares los que estamos ofertando la universidad y el Instituto Politécnico Nacional. Este año, las y los estudiantes que concluyan la secundaria y que deseen ingresar a una institución de la UNAM o del Poli en Ciudad de México o área metropolitana deberán realizar un examen. Es la primera vez que en la UNAM se hace el examen en línea. Lo estamos haciendo en coordinación junto con el Instituto Politécnico Nacional, quien ya tiene 4 años de hacerlo en línea, y vamos a estar auxiliados de la inteligencia artificial. Si vas a participar en esta selección, ten muy presentes tu folio y fecha de nacimiento, pues serán tus llaves a lo largo del proceso, así como esta fecha, 19 de mayo. Pues a partir de ese día podrás ingresar al portal Mi Derecho, Mi Lugar, donde te proporcionaremos un link para descargar la ficha de depósito por 390 pesos. Van a encontrar un instructivo y lo primero que van a hacer es descargar su ficha de pago. El límite para finiquitar el pago es el 23 de mayo a las 15:59 horas, pero no dejes todo para el último, porque no habrá prórrogas. 24 horas después de haber realizado ese pago, van a regresar nuevamente y ahí van a descargar la cita para toma de fotografía. Tener tu foto es crucial para identificar que en realidad eres tú quien está sustentando el examen en línea, y si te aceptamos, nos servirá para expedirte tu credencial del Poli o la UNAM.
Te invitamos a descargar el navegador seguro y la guía para preparar el examen IPN UNAM, así como a participar en un ejercicio con un simulador en línea, el cual durará entre 20 y 30 minutos y tendrá lugar del 9 al 12 de junio. Esto te familiarizará con el proceso y te permitirá constatar si cuentas con el equipo adecuado. Tener una computadora, que puede ser una PC, que puede ser una laptop, que puede ser una Mac, con micrófono y cámara. Si no te es posible participar en este simulador, no te inquietes. No es impedimento para que hagas el examen real. La única forma en que pueden ingresar a la UNAM y al Poli es obteniendo el número de aciertos necesario. Ni la UNAM ni el Poli tienen trato, tienen acuerdos con ningún curso. Ahora que sabes esto, estudia tu guía y despreocúpate. El proceso de selección garantiza condiciones equitativas para todos y todas. No hay ventaja para nadie. Mucho éxito a todos quienes deseen entrar a alguna de estas dos instituciones y bienvenida a las nuevas generaciones. Con esto terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Fernanda Ramírez su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana y les recordamos que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Ustedes ya las conocen, aparecen en este momento en nuestras pantallas para que nos hagan llegar sus dudas, sus comentarios y sigamos haciendo juntos La UNAM Responde. Y nos vemos aquí mañana, 2:30 de la tarde, por supuesto, en TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.